Y regresamos, amigos, con más de Latinoamérica en vivo. Los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a al menos 12 gobiernos de Latinoamérica y África evidenciaron un entramado de corrupción que ha puesto en aprietos a presidentes en ejercicio y a exmandatarios. Esta noticia se mantiene en desarrollo. Y para analizarla, entrevistamos al abogado y politólogo Carlos Sánchez Berzaín en Twitter, @cSánchezBerzaín con Z. Señor Sánchez, ¿cómo está? Feliz tarde. Encantado de saludarla, Adriana, y por su intermedio a toda la audiencia de Latinoamérica en vivo. Fueron específicamente 788 millones de dólares los que esta empresa dio en sobornos para estos 12 países. Pero ¿cómo logró Odebrecht generar ese entramado tan grande de corrupción en el que ya se han salpicado al menos 2 mandatarios en ejercicio en nuestra región y un expresidente como lo es Alejandro Toledo? Bueno, este no es un tema empresarial, este es un tema político. Este tema nace con el llamado Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo se crea ya por el año 91. Cuando cae el muro de Berlín y cae la Unión Soviética, entonces el castrismo, desde Cuba, va a Sao Paulo a organizar una reunión de las izquierdas para ver cómo sobrevivían. Y se pone en la dinámica de cambiar el eje de confrontación de capitalismo versus proletariado por otros ejes que tienen que ver con cuestiones culturales, con cuestiones de raza, de género, generación. Eso va en una dinámica bastante controlada hasta que el año 2002 toman el poder en el Brasil el Partido de los Trabajadores y Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, con el poder político en el Brasil, el gobierno de Brasil, en manos de Lula da Silva, decide otorgar créditos de los recursos brasileros a gobiernos, a gobernaciones y a municipios amigos del Foro de Sao Paulo, con la única condición de que esos créditos sean utilizados en trabajos de construcción con empresas brasileras. Entonces, ahí nace lo que después se conocerá como el Lava Jato, cuando se destape el tema de corrupción, y que abarca no solamente a Odebrecht, abarca a 15 empresas brasileras, donde están Queiroz Galvão, Andrade Gutiérrez, OAS, y una lista de 15 empresas que van por toda América Latina, empezando por Cuba, con el famoso tema que todavía no se ha destapado del puerto del Mariel, y terminando en Chile, en la Argentina de los Kirchner, en el propio Brasil, en Bolivia con la carretera del Tipnis para agrandar los cultivos de coca de Evo Morales, donde el propio Lula, siendo ya expresidente, va a visitar a los comunarios a decirles que permitan que la OAS construya ese camino que finalmente no se construyó, y llega la corrupción por toda América Latina porque establecen una regla. Fondos del Brasil, empresas brasileras, amigos de la política del socialismo del siglo XXI a través del Foro de Sao Paulo, y comisiones, coimas o sobornos del 3% para arriba. Y el resultado es lo que estamos viendo. Hasta aquí se conoce que solamente una de las 15 empresas, que es Odebrecht, maneja cerca de 800 millones de dólares de soborno y abarca y salpica lo que usted ha dicho. El expresidente Toledo, eventualmente el presidente Santos en Colombia, eventualmente la presidenta Bachelet en Chile, obviamente la expresidenta Kirchner en la Argentina, el gobierno del Ecuador, que está tapando esta situación y ha sido señalado por el Departamento de Estado con sobornos de 35.5 millones de dólares, pero como Rafael Correa tiene una elección el próximo 19 de febrero, está taponeando aquello y evitando que salgan los nombres para proteger a sus candidatos y eventualmente protegerse a sí mismo. De eso se trata el escándalo, se trata de un escándalo político generado por la política de la izquierda latinoamericana absolutamente corrupta, que en vez de liberar a los pueblos con su discurso antiimperialista, monta una mafia de corrupción que hoy día se llama Lava Jato, Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Andrade Gutiérrez, etcétera, etcétera. Ahora, abogado y politólogo Carlos Sánchez, vista esta complicidad entre estos mandatarios latinoamericanos, hay que recordar también que Lula da Silva, como usted mismo lo decía, fungía como una especie de embajador en Venezuela de los negocios de Odebrecht, tanto que vino una cantidad de veces a Venezuela a negociar con el fallecido presidente Hugo Chávez. Pero ¿cómo llega Estados Unidos a esta investigación? A destapar toda esta olla que no se había destapado por la complicidad que hay entre estos presidentes latinoamericanos afectos al izquierdismo.
por una sencilla razón. La gente esta mueve recursos a través de bancos norteamericanos. Y Odebrecht y sus asociados cotizan en la bolsa de Nueva York de los Estados Unidos. Entonces, eso los hace susceptibles a la aplicación de las leyes federales de los Estados Unidos. Y el Departamento de Justicia abre una investigación sobre el particular que está terminando con unas multas multimillonarias a Odebrecht y a los asociados y con el señalamiento de los corruptos. En el tema específico de Venezuela, estamos hablando que solamente por contratos parciales con Hugo Chávez se han movido 98 millones de dólares en sobornos y que la última campaña de Hugo Chávez ha sido absolutamente financiada por este sistema de la corruptela del socialismo del siglo XXI, del castrismo extendido en el Foro de Sao Paulo. O sea, estamos hablando de una mafia político-criminal que ha utilizado los recursos estatales que otorga en crédito a países amigos el Brasil para generar obras que eran realizadas por empresas brasileras con coimas para asociados políticos de la izquierda latinoamericana que se han llenado los bolsillos y además de llenarse los bolsillos han tenido las arcas llenas para romper la democracia, para someter a los pueblos, para anular a la oposición, para perseguir a los opositores y para llevar adelante todo este proceso desastroso de crisis que hoy día conocemos como castrismo socialista del siglo XXI. ¿Usted que precisamente todo este escándalo va a salpicar la imagen de estos mandatarios en ejercicio o que ya Latinoamérica se acostumbró a la corrupción, sobre todo con el tema institucional? ¿Las instituciones serán capaces de formalmente encarcelar, de investigar a fondo? ¿O qué cree que podrá ser la consecuencia real de todo este escándalo que ha desatado Odebrecht? Hay una diferencia muy marcada aquí. Cuando hay democracia, hay opinión pública libre, hay prensa libre, hay persecución de los delitos, hay control, hay división e independencia de poderes y hay Estado de Derecho. Mire usted la diferencia del tratamiento de este tema en el Perú versus el Ecuador o el Perú versus Venezuela. En el Perú ya hay un expresidente acusado, que es Toledo, Alejandro Toledo, por haber recibido una coima inicial de 20 millones de dólares, puede ser más. Pero en el Ecuador, en Venezuela y en Bolivia todo está tapado. ¿Por qué? En el Perú hay democracia. Hay libertad de prensa, hay jueces más o menos independientes, hay fiscales que hacen su trabajo, mientras que en Venezuela, Ecuador y Bolivia la prensa está sometida por los gobiernos dictatoriales del socialismo del siglo XXI, los fiscales y los jueces son empleados, son teclas, son títeres del gobierno dictatorial de Venezuela, Ecuador o Bolivia, y ahí no se ha producido todavía el destape, pero la cuestión se está acumulando y no va a tardar en hacer explosión y vamos a ver los millones de dólares que le han tocado a Chávez, a su familia, a su entorno, a Maduro, a Correa, a sus candidatos, a Evo Morales y al entorno que maneja, y vamos a expandir esa onda con pura información que ha de salir de los fiscales y de las cortes en el Brasil o en los Estados Unidos, hasta llegar a Cuba y ver el escándalo de lo que es el puerto del Bariel y a tocar Nicaragua con otras obras, con esa diferencia que le marco. En los países con democracia puede haber corrupción, pero hay normas, hay prevención, hay opinión pública y hay sanción. En los países con las dictaduras del socialismo del siglo XXI, la corrupción es un elemento esencial de la forma de gobierno y por lo tanto la encubren y buscan una impunidad absoluta, que es la que Rafael Correa está buscando, tratando de hacer que su candidato Lenín Moreno y su candidato a la vicepresidencia Jorge Glass ganen la elección el 19 de febrero y de esa manera él se garantiza un retiro con cobertura para que no le pase lo que está pasando a Alejandro Toledo en el Perú. Ahora bien, cuando nos referimos realmente al latinoamericano, al elector, ¿realmente al elector le interesan estos casos de corrupción o solo esperan que las obras se concluyan, así no hayan sido hechas con licitación o solo hayan sido realizadas por los sobornos que esta empresa pagó a cada una de las naciones? Por mi conocimiento de Latinoamérica, yo le quiero decir que eso depende del tiempo. Cuando hay tiempos de bonanza y de dinero, como fue, por ejemplo, la época entre el 2005 y el 2010, se acuña en América Latina la frase roba pero hace. Hace obras y a la gente le interesan las obras y como la gente no tiene necesidad, no tiene crisis, no tiene hambre, no tiene ningún problema de crisis económica, tolera que el gobernante dictatorial roba pero haga.
Pero cuando viene la crisis, que es lo que ha pasado en Venezuela, lo que pasa en Ecuador, lo que ha llegado a Bolivia, que es cuando la gente empieza a dejar de tener dinero, dejan de tener ingresos y ven la diferencia marcada entre los detentadores del poder que se roban lo que pueden y que se vuelven de nuevo, de pronto nuevos ricos, como los familiares de Chávez, que con todo descaro declaran que tienen 4.500 millones de dólares en bancos del extranjero, la hija de Chávez, etcétera, que nunca hicieron nada para tener ese dinero. La gente que empieza a sufrir necesidad se enfurece y empieza la reacción. Y estamos en ese tiempo. En Latinoamérica hay tiempos de crisis. Se acabó el boom de los precios de los productos del petróleo, de los recursos naturales, de los commodities. Se acabó el momento en el que los gobiernos dictatoriales cosecharon la siembra de la democracia de los 90 y han llevado a sus países a la crisis porque su modelo es un modelo equivocado. Los pueblos están pasando hambre y los pueblos están pasando necesidad. Entonces, esa necesidad sumada a la demostración de riqueza y de corrupción que tienen los gobiernos genera una reacción absoluta que no va a tardar en generar lo que está pasando hoy día en el Perú, que lo que está empezando a pasar en Colombia, que pase también en los gobiernos que no tienen una democracia, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, desplazando a los corruptos y reemplazándolos por administraciones y por sistemas democráticos en los cuales por lo menos se pueda acusar a los ladrones. Ahora, esa misma democracia débil que hay en nuestra región provoca que nuestras instituciones sean débiles. ¿Cómo hacer para corregir esas fallas? Bueno, hay dos Américas. Una es la América democrática, que gracias a Dios es la mayoría, y otra es la América dictatorial. Una dictadura que no es de golpes de Estado armados, sino de golpes de Estado blandos, de golpes de Estado que rompen la Constitución, que rompen la ley, que disfrazan la ruptura del Estado de Derecho de interés colectivo. Y esa dictadura del socialismo del siglo XXI abarca Cuba, que es la creadora del proyecto con el dinero que le llevó Chávez, el dinero del pueblo venezolano, abarca Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Estas dictaduras del socialismo del siglo XXI se están acotando, se están reduciendo, porque están todas en crisis, no tienen viabilidad económica, no tienen viabilidad histórica y además tienen a los pueblos en contra. A los pueblos que han llevado a una situación de miseria, contándoles el cuento de que los iban a liberar y de que con su discurso antiimperialista los iban a poner en una dinámica de desarrollo. Ha sucedido todo lo contrario. Se han enriquecido pequeños grupos que además han marcado a Venezuela, por ejemplo, como un narcoestado, han marcado a Bolivia como un narcoestado, han marcado a todos estos gobiernos como gobiernos de crisis y de corrupción. Les reitero, la corrupción es un elemento esencial de los procesos no democráticos. Y en esa dinámica lo que está sucediendo es que en el corto plazo, en mi opinión, entre 6 meses y 2 años, no va a terminar esta década, no vamos a llegar al 2020 sin que toda la región sea nuevamente democrática, empezando por Venezuela y terminando por Cuba. Todos los países van a volver a tener Estado de Derecho, división e independencia de poderes, alternancia en el poder y la posibilidad de tener libertad de prensa y fiscalizar a los gobernantes, que es lo mínimo que en el siglo XXI la sociedad civilizada exige. Señor Carlos, muchísimas gracias por haber tenido el placer de haber conversado estos minutos con usted. Era Carlos Sánchez, directamente de Estados Unidos, analista y politólogo sobre los asuntos que preocupan a la región.